Muy buenas tardes a todos, queridos audientes. Bien, antes de iniciar en concreto esta actividad, este conversatorio, me gustaría recordarles unas ciertas reglas para mantener el orden precedente a cada una de las actividades. Bien, recordemos que por favor mantengan sus micrófonos silenciados. Las preguntas se pueden dejar en el chat en la plataforma, al final se recogerán y los expositores las podrán responder. Y pues por favor mantenga las cámaras apagadas porque así nos agiliza más el movimiento de nosotros para que llegue correctamente el audio hacia los expositores de hoy. Así que sin más, damos inicio. Me presento, mi nombre es Rusia González, soy estudiante de último año de la carrera de Psicología en la Universidad de Panamá y pues les voy a explicar un poco de quiénes son estos profesionales que tenemos para el día de hoy de maravilla, o sea, de primera, de calidad. Hoy nos acompaña el psicólogo Álvaro Gómez. Él es licenciado, estudió licenciatura en psicología en la Universidad Santa María la Antigua, estudió una maestría en psicología clínica en la Universidad de Panamá, también estudió un doctorado en psicología clínica en la USMA, posee una certificación como psicoterapeuta psicoanalítico por el Consejo Mundial de Psicoterapia. Fue profesor de psicopatología, psicopatología de la adolescencia y estudio de casos en los programas de maestría de psicología clínica en la Universidad de Panamá y la USMA. Ha realizado una investigación doctoral acerca de la transferencia y contratransferencia en el tratamiento con varones homosexuales. Es miembro fundador de la Sociedad Panameña de Psicoterapia y practica atención privada en psicoterapia en la ciudad de Panamá con atención especial a personas que estén dentro de la población LGBT. Bien, este es nuestro primer expositor de hoy, pues le doy la cordial bienvenida y Muchas seguimos gracias. a la orden. Seguimos con nuestra psicóloga Angélica Alarcón, representando a las mujeres hoy en día, claro que sí, excelente. Pues ella es psicóloga especialista en gestión y gerencia de la comunicación. Ella tiene una amplia experiencia como docente universitaria en crecimiento y desarrollo personal y psicología en general. Tiene extensa experiencia en formación continua, particularmente en pruebas psicológicas aplicadas a los distintos campos de acción de la psicología. También tiene experiencia en terapia cognitivo-conductual en adolescentes y adultos y especialmente en tratamiento de terapia de parejas en temas generales y enfoques en mejoramiento de su vida sexual. Y por último contamos, pero no menos importante, con el médico Pedro Villagues. Él nos viene acompañando desde España. Él es médico y sexólogo, experto en medicina antiaje y experto en psicosomática. Hablando un poco de su titulación académica, en 1982 fue que recibe su certificado de médico general y cirugía por la Universidad de Sevilla. En 1984 estudia y recibe el máster en sexología por la UNED. En el 2007 es experto en medicina antivejecimiento por la Universidad de Sevilla y en el 2015 es experto en tratamientos psicosomáticos por la SAMP. Él desde 1984 ejerce su profesión de sexólogo clínico y ha sido responsable de la atención directa en el teléfono de información sexual para jóvenes del Instituto Andaluz de Juventud de la Junta de Andalucía. Y pues sin más, solo recordarles chicos que cualquier pregunta que tengan puedes escribirlo en el chat box y se leerá al final de este conversatorio, de este maravilloso conversatorio que vamos a tener hoy. Y pues para iniciar, vamos a entrar en contexto. Ya sabemos quiénes somos, ya nos conocemos. Excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar específicamente de esto. ¿Cómo hablar de sexualidad en terapia? Esa palabrita de sexualidad me parece que hoy en día tiene de repente una connotación negativa porque las personas escuchan sexualidad y muchos todavía tienen esa tabú. Sexualidad es solo sexo, ya, más nada.
Entonces, me gustaría iniciar con una pregunta para alguno de ustedes, para que me amplíe un poco esta terminología de sexualidad. En realidad, ¿qué incluye esto? En principio, esto de cómo preguntar, cómo hablar de la sexología, de la sexualidad con las personas. A mí me da mucha rabia porque 36 años después de profesión, eh, trabajo en una clínica con ginecólogos y me dicen, es que es muy íntimo preguntarle por la sexualidad. Digo, ¿y te parece poca intimidad tener a una señora con las piernas abiertas y tú con la nariz a una cuarta de distancia? Entonces, es un poco como que esto de la intimidad es un gran invento que hicieron los moralistas de hace unos siglos, pues para evitar hablar de determinadas cosas, ¿no? No podemos hablar de dinero, no podemos hablar de política, no podemos hablar de sexo. Religión. Religión, cualquierilla se mete con o hablan de, ¿no? No, fíjate lo que les ha costado, pues a la gente LGTBI, ¿no? Pues lo que les ha Ah, costado poder hablar, ¿no? Bueno, pues aquí no nos va quedando otra más que atrevernos y preguntar directamente. No hay grandes subterfugios para empezar a preguntarle a alguien por su vida sexual. Que pueda haber truquitos, por supuesto, pero yo a lo que os invito es más que a que busquéis técnicas y recursos para preguntar, que aprendáis a asumir que tenemos sexo y que hay que preguntar por ujú, él. O sea, como médico yo le tengo que preguntar a una persona, ¿y usted cuántas veces hace caca al día? Vamos a ver, ujú. lo uno es más íntimo o menos íntimo que lo otro. Bueno, pues habrá que empezar a cuestionárselo. Yo os invito sobre todo a que penséis en esto que os estoy planteando. Es decir, comentar alguna cosita a vosotros y vamos Yo, redondeando. yo quería como Cuéntalo. decir algo. Sí, gracias, Sí. Angélica. Yo quería, si estoy completamente de acuerdo con Pedro, quería tomar también esto que dices de qué es sexualidad, porque me parece que es fundamental, sobre todo porque ha habido un cambio, de alguna manera, una progresión hacia algún lugar en cuanto a conceptos y a definiciones. Entonces, en alguna época, como bien dijiste, Rusia, cuando la gente decía sexualidad, usualmente pensaban en sexo, que es como un elemento nada más de la sexualidad, que es básicamente las prácticas sexuales, que además son muchas, muy variadas, es todo un mundo meterse en ese tema, pero eso es solo uno de los elementos. Y hoy día la sexualidad implica otras cosas. Yo siempre ando hablando, por ejemplo, como, como hablando un poquito de historia, como al momento en que aparece, por ejemplo, la píldora anticonceptiva y finalmente se empieza a separar el acto sexual de la reproducción y de alguna manera la gente puede regular un poquito más cuál va a ser la consecuencia de tener un acto sexual. Eso es un giro interesante. Y eso fue ahorita en los 60, o sea, eso es ayer. Y además, ahí pegadito a esa un poco separación de la reproducción y el acto sexual, también estaba pasando todo este tema como del gay movement, ¿no? Que ahora es como este movimiento por la diversidad sexual y que en esa época se llamaba como el movimiento gay y que lo que hace es que incluye en el concepto de sexualidad la identidad. Entonces ahora resulta que sexualidad no es algo que uno hace, sino es algo que uno es. Es, ¿Sí ves? Y hay un viraje de concepto allí, eh, independientemente de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, es un viraje de concepto y es lo que se maneja un poco pues, colectivamente entre la gente, y que también ha generado muchísima lucha, muchísimas, ¿sabes? División en grupos y cosas de estas identitarias que tendríamos que hablar, pero es importante saber que hoy día la sexualidad implica no solamente las prácticas sexuales, sino que implica, por ejemplo, identidad de género, implica orientación sexual, implica cómo es tu cuerpo físicamente, implica cómo es tu expresión, cómo pones allá afuera esa identidad que tienes internamente. Hay muchas otras cosas. Las expectativas que tenemos de la gente, por ejemplo, son una parte de la sexualidad. Por ejemplo, cuando yo siempre ando contando esto de cuando, a ver, tienes una mujer que está embarazada y de pronto tiene un bebé y dice, ya tuvo bebé, y todo el mundo pregunta, ¿fue niño o niña? Y ya, Ujú. Sí, y lo ponemos siempre. ahí.
que no pasa nada, bueno, lo ponemos ahí, todos necesitamos como organizar un poco el pensamiento en cuanto a eso, y una vez que ponemos a este bebé en una de estas categorías, le echamos encima todo este montón de expectativas. Y todo eso es parte de la sexualidad. Es como este grupo social recibe a esta persona nueva, qué le empieza a enseñar, hacia dónde le dirige, qué es lo que espera, qué le prohíbe. Todas estas cosas ahora son parte de la sexualidad. Y por eso es tan complicado. Y yo estoy muy de acuerdo con Pedro. eh, Me parece que a veces cuando uno tiene alguna dificultad para preguntar sobre la sexualidad, por ejemplo, de los pacientes, muchas veces es que uno está haciéndolo muy reduccionista, está pensando o solamente en el tema del acto sexual, que puede ser efectivamente un acto muy privado, pero que, por ejemplo, en terapia los pacientes te lo cuentan. Muchas Claro. veces te dan muchísima información de otras áreas de su vida. Yo quería comentar algo también teniendo en cuenta ¿Listo? lo que dicen los compañeros. Eh, Dentro de la experiencia que tengo como docente, hace poquito, por ejemplo, tenía un grupo de personas que son adultas, son más 30 y pico, 40 y pico de mi edad, o sea, gente grande, y estaba hablando justamente sobre la asignatura se llama Género, Debate y Perspectivas. Imagínate tú el Wow. nombre de la asignatura, lo que De significa salida. eso. Bastante, bastante. Y entonces yo tenía que, estaba dando la clase a unas personas adultas que están estudiando una segunda carrera, por ejemplo, y en un municipio, yo soy colombiana, que no lo dije en mi presentación, y en un municipio de la costa caribe colombiana. Imagínense ese tradicionalismo, lo conservador, y yo hablando de lo que tú estás hablando justamente, Álvaro, diversidad, de lo que hoy en día cuando se habla de sexualidad se habla de perspectiva de género, de orientación sexual, que es distinto a la identidad sexual, que es distinto al rol sexual. Y era increíblemente difícil porque, y sigue siendo difícil porque cada vez que tengo la asignatura es lo mismo, porque estamos encasillados en lo que sexualidad es eso, genitalidad, el acto sexual, hombre, mujer y hasta ahí llegó. Y esto cada vez es más amplio y se va haciendo más complicado, ¿cierto? Y la idea es que nosotros como profesionales de la psicología tenemos que ir cambiando con los cambios sociales, aceptando, adaptándonos y también preparándonos para afrontar eso a nivel terapéutico. Porque es que en terapia se presenta de todo. A veces uno se queda, wow, ¿cierto? ¿No te ha pasado, Álvaro? Que de pronto Claro, uno dice, claro. Dios mío, ¿cómo es esto? Yo, ¿Cómo lo yo te, organizo en mi mente? yo te diría, Angélica, que no solo seguir a la adaptación, al cambio que se va produciendo, sino convertirnos a veces en los que tiramos del carro. O sea, Claro, Correcto. afortunadamente Claro. estudiamos más, nos formamos más, Ujú. intentamos vivir nuestra propia vida de otra forma, claro. intentamos recapacitar sobre todo ello y nos tenemos que volver en los que tiramos del carro. Tenemos que ser un poco más atrevidos que el resto de la Sí. población, ¿no? Total. Así es, así es. Y Es un es trabajo. oportuno es, por lo menos con los estudiantes es muy oportuno porque uno tiene justamente eso, tirar, cambiar, tratar de modernizar ese pensamiento. Claro. Perdona que te interrumpí. Correcto, no se preocupe, es una reorganización de pensamientos. Es como que romper ese tabú de que la sexualidad es algo negativo, de que no se debe hablar de sexualidad en terapia, porque en realidad nosotros somos los expertos de temas de salud mental y la salud mental es algo integral. No solo conlleva que si estoy sufriendo de algún trastorno o si tengo solo estrés o si estoy ansioso, no, conlleva una gran cantidad de esferas en las que me gusta mucho que estén explicando tanto el tema de la sexualidad en sí que es, porque quizás algunos de nosotros que estemos aquí presentes no teníamos tan claro cuáles son los puntos de ella Claro. en realidad. Pero claro, siguiendo esta línea de que la atención que se le va a presentar a las personas que llegan a nuestros consultorios debe ser integral. Como aquí tenemos al especialista Pedro Villegas, si nos pudiese explicar qué es sexología, de qué va, cómo se come eso, o sea, si nos puede Bueno, explicar un pues poco eso. en principio, como la misma palabra dice, es estudiar el sexo. Lo que ocurre es que es verdad
que como hemos tenido que ir adelantando para poder resolver, claro, cuando a mí me llegaba un paciente hace unos años, yo le podía decir, antes de saber incluso de trabajar en sexología, yo le decía, vaya usted al urólogo, sin caer en la cuenta que el urólogo de lo único que entendía era de penes. Si le manda una mujer a un ginecólogo, de lo único que entiende es de vaginas. De hecho, el clítoris no solo no lo exploran, sino que lo ocultan con el patito este, con el espéculo, ocultan el clítoris, ¿no? Entonces, de alguna forma, como que el campo de visión se ha ido ampliando y tenemos que ser conscientes de que yo doy muchos cursos, hago formación con psicólogos aquí en Sevilla y en Huelva, una capital de aquí al lado, y luego trabajo también con médicos, y a los médicos les digo, por favor, estudiarme un poquito de psicología, y a los psicólogos les digo, estudiarme un poquito de medicina. ¿Por qué? Porque fue la Iglesia la que dijo, vamos a separar al hombre en cuerpo y alma. Y ahí nos hemos quedado. Y no nos han dado un concepto, y es que yo no soy un ser con un cuerpo, con un alma independiente. Soy todo un uno que tiene hasta una espiritualidad, hoy un poco olvidada, ¿no? Porque parece que espiritualidad es nada más que acudir a misa. No, espiritualidad es escucharse a los Beatles tumbados en un sofá, y más si te digo Claro. con un pedazo de puesta de sol, ¿no? Entonces, realmente hay que ser consciente de que lo sexual implica, por un lado, lo biológico, efectivamente, lo psicológico, lo social. Yo veo aquí en España muchísimas parejas de español casado con venezolana, venezolano casado con española, chileno, y dicen, es que no nos terminamos de llevar bien. Digo, ¿no os dais cuenta de que tenéis una cultura distinta? De que Claro. realmente vuestras formas de entender no caen en la cuenta. No, hombre, como tenemos los mismos gustos, hombre, vamos a ver, los mismos gustos. Al de aquí le gusta la tortilla de patata española y a ella le gustan más las tortitas, las papitas, no sé, distintas comidas, ¿no? Hay que tener muy en cuenta lo ecológico. ¿Dónde vivimos? ¿En qué medio? Con qué temperaturas? Vuelvo a insistir, lo espiritual y luego algo fundamental, y es que generalmente la sexualidad la vivimos en pareja. Digo generalmente porque hay muchísima gente que la vive a solas, también hay que estudiarla, hay que tener ese concepto, y a veces hasta en tríos, cuartetos, y ya hasta la orgía, imaginaros todo lo que cabe, ¿no? Entonces, sí que es cierto que son factores que no hemos tenido casi nunca en cuenta. Entonces, hemos dicho, Freud nos dijo, todo lo que tiene que ver con el sexo es, pues, traumas ahí del inconsciente. No, mire usted, yo no tengo ningún trauma. A mí no se me levanta porque tengo un problema de miedo, de ansiedad. O a ella, por el estilo, con sus vaginismos, con su pérdida del deseo, ¿no? Entonces, de alguna forma, como que sí que tenemos que ser un poco más amplios. Y perdonar, porque quiero ahondar un detallillo. Siempre que se habla de conducta sexual humana, se habla de coito. Yo al invento de la píldora anticonceptiva le tengo en contra algo muy grande, y es que aquel día todos los hombres del mundo tuvieron permiso para eyacularles a ellas sin ningún tipo de reparo. Ya no hubo más perdón. A partir de ahora ya, lo siento cariño, pero podemos eyacular. Tú te tomas tu producto químico con todos sus efectos secundarios y nosotros vamos a disfrutar de lo que más nos gusta, que es eyacular en cualquier agujerito. Entonces, de alguna forma, esa idea coitocéntrica ha matado el sexo. Ha matado el sexo porque el sexo tiene muchísimo que ver con otras muchísimas cosas que no son la penetración. Definitivamente que en realidad ese es un trabajo de educación más que todo, de explicar en realidad qué es lo que conlleva cada una de las fases de la sexualidad. Bien, siguiendo un poco este tema y pues conociendo un poco del inicio, vamos a hablar del inicio de este tema de la sexualidad y tal, teniendo aquí al psicólogo Álvaro Gómez, me gustaría saber en realidad, ¿en qué etapa del desarrollo la persona descubre su orientación sexual? Mira, yo te puedo hablar un poco desde la clínica, porque el tema de la orientación sexual es un tema bastante complejo y es un tema que todavía está en estudio, ¿ok? Y yo siempre digo que en las ciencias de la salud y en las ciencias en general, necesitamos todos desarrollar
esta tranquilidad con la idea de no saber. ¿Okay? Hay cosas que todavía no sabemos, pero que estamos investigando y cuando las sepamos, pues las sabremos ya. El tema de las orientaciones sexuales, primero a mí me llama mucho la atención porque usualmente cuando se pregunta sobre las orientaciones sexuales, se pregunta sobre la homosexualidad o se pregunta sobre la bisexualidad y se deja por sentado que la heterosexualidad es como incuestionable, a nadie le interesa saber cuándo la heterosexualidad aparece en la vida de la gente, porque hay como esta idea de que lo raro son las otras orientaciones. Entonces, eso es una de esas cosas que hay como que quitarnos de la cabeza, en primer lugar. Y en segundo lugar, desde la clínica, es decir, desde la práctica, viendo pacientes, te puedo decir que hay muchísima gente que, por ejemplo, la gente heterosexual tienes que preguntarle, porque usualmente no es un tema que sale solito en sesiones como yo me di cuenta que era heterosexual a tal edad. Pero a la gente homosexual, a la gente gay, a las mujeres lesbianas, a las personas bisexuales y tal, usualmente el tema de cuándo se dan cuenta y cuándo se ponen esta etiqueta es algo importante. Entonces, muchas personas a veces te hablan te hablan de la adolescencia, te hablan, mira, a los 13 años, 12 años, yo más o menos ya iba sintiendo alguna cosa diferente a mis compañeros, algunos tal vez un poquito más tarde, pero también ese es un grupo y hay otro grupo de personas que te dicen, yo siempre he sabido, yo recuerdo sentirme diferente desde los 5 años, cuando ya estaba en el kinder y me sentía distinto y a lo mejor no me di cuenta de qué era y cómo se llamaba todo esto hasta que llegas a la adolescencia, se activa la pubertad, pasa todas estas cosas y entonces el interés sexual se hace una cosa mucho más genital, ¿sabes? Como eminentemente genital. Pero anteriormente a eso, muchas de estas personas ya sentían alguna diferencia. Y eso es una cosa muy curiosa porque va de la mano con lo que dice Pedro, con esto de que la sexualidad no es solamente el cuerpo. Efectivamente lo que él dice, por ejemplo, el catolicismo, hasta San Agustín era muy bueno con eso, separando el cuerpo y el alma y no sé qué. Ya por ahí había alguna conversación sobre eso en la Grecia antigua, pero esa separación que el ser humano ha hecho un poco para tratar de entender, también ha tenido una consecuencia importante en nuestra cultura y en cómo nos vemos a nosotros mismos. Y usualmente esa separación entre mente y cuerpo hace que, por ejemplo, tengamos este tipo de preguntas de cuándo tú te das cuenta que a lo mejor eres homosexual o eres heterosexual y que pensemos en cuándo hay el interés sexual hacia otra persona. De tipo más genital. Pero, por ejemplo, muchísima gente homosexual y bisexual te dice, yo sabía desde muy chiquito, o sea, yo ya sabía. Y no era que tenían un interés sexual como tal, tipo voy a tener una actividad sexual coital con alguien, pero sí sentían una diferencia. Y muchísima gente te lo reporta. Y cada quien pues te lo pone en sus palabras diferentes, pero mucha gente te dice, desde muy chiquito yo sabía, y había una diferencia y yo no sabía qué era, hasta que a los 13 años, 14, cuando ya entra toda esta otra etapa de desarrollo, entonces dicen, esto es lo que se siente diferente. Porque claro, ven a todos sus amiguitos a lo mejor teniendo un interés por gente del sexo opuesto y ellos no. Así que yo te diría, yo pondría un poquito el pin en esas dos etapas, otra vez desde la clínica, y sí dejaría abierta la conversación sobre qué produce las diferentes orientaciones, porque todavía no sabemos. Ahorita están estudiando por epigenética y todo lo demás. Me parece que es importante saber, por un interés científico, no es importante saber para segmentar gente. Ojo, que eso es un riesgo siempre. Utilizar este tipo de información para todas las luchas sociales, por ejemplo, que estaba viendo, ¿no? que a veces se utiliza para oprimir grupos y todo lo demás. Correcto, ese también es un punto de utilizar la información no para dividir, sino para unificar, para saber que al final todos somos seres humanos y pues todos pasamos por esas etapas, solo que a algunos les gusta más la izquierda, a otros les gusta más la derecha, nos vamos por colores, distintos colores, así mismo es de repente un poco más de conocer que somos personas y eso es lo importante. Y más que todo, pues hoy que estamos hablando de sexualidad, les dejo una pregunta para todos, no sé a quién le gustaría responderme esta. ¿Cómo consideran que influye la presión de la sociedad en cuanto a la
a la sexualidad de los individuos. Bueno, si quieres yo empiezo. Perfecto, Ujú. ¿Cómo influye la presión de la sociedad correcto. en el individuo? Es la pregunta. En base a la sexualidad, hablando de este Claro. tema aquí de Fíjate, nosotros. Álvaro decía ahora, por ejemplo, que hay personas que se dan cuenta desde el principio que son diferentes, hay otros que en su pubertad o en su adolescencia empiezan a verse diferentes. Y retomo algo que tú acabas de decir, somos personas con las características que tengamos, con la orientación sexual que tengamos, cómo nos sintamos, cómo nos identifiquemos, seguimos siendo un individuo, seguimos siendo esa persona que se conoce a sí misma y que quiere ser alguien y que quiere proyectar algo, que quiere sentirse bien y que a la larga quiere ser feliz. Pero socialmente tenemos tantos rótulos y tenemos tantas divisiones y aprovechamos muchas cosas para segmentar, ¿cierto? Para sectorizar. Entonces, la sexualidad es una de las cosas que culturalmente se ponen de manifiesto para separar, no para unir. Porque se supone que son cosas relacionadas con lo bueno y con lo malo, que están relacionadas, hablaban mis compañeros, los ponentes de la religión, de las cosas, es que se supone que el sexo tiene que ver con lo que es el pecado y con lo que es permitido, con lo que está bien y con lo que está malo, con lo que es moral o inmoral. Y desde ese punto de vista, tal vez el hecho de que no seamos o que haya personas que se consideran parte de una minoría, entre comillas, ya los hace diferentes y tendemos a marcarlo diferente como negativo. ¿Cierto? Entonces, Totalmente. la persona que tiene una orientación sexual diferente a la normalidad, entre comillas, porque muchos heterosexuales no somos normales. Es que no somos normales por nuestra orientación sexual. Aquí los clínicos que están presentes podrán corregirme. Nosotros no somos o anormales o normales por nuestra orientación sexual. Nosotros tenemos unas características específicas y dentro de las cuales está mi orientación sexual. Pero estamos segmentados y estamos marcados por eso como lo pecaminoso, lo malo. Lo que es diferente es negativo, no se acepta, da miedo, da susto. Entonces se produce un rechazo social a esta persona que quiere ser alguien, que quiere ser bien, pero que tiene una orientación sexual diferente a lo que se considera normal socialmente. ¿Cuánto anormal no hay heterosexual? ¿Y cuánta gente normal que es homosexual, bisexual y demás? Entonces, sí sufre mucho la persona que pertenece a una minoría, y no solamente una minoría sexual, cualquiera que sea, pero como esta está tan arraigada en lo moral de la sociedad y en lo cultural, en lo que es aceptado o no, la persona es rechazada, la persona es apartada, la persona es realmente se siente mal consigo misma. Miren cuántas depresiones no hay justamente porque la persona sabe que es diferente y se siente bien siendo como es, pero por el rechazo y el estigma que está sufriendo, sufre depresiones, sufre ansiedades, viene a terapia y viene a terapia, no viene para que le cambien, para que le ayuden a cambiar y para ser normal, no viene para que el terapeuta le ayude a poder sobrellevar toda esa carga social y esa estigmatización de la que es, digamos, la que sufre por los demás, de la que tiene que soportar, esa estigmatización que tiene que soportar. Entonces, sí hay un sufrimiento muy grande, muy Yo grande. quería decir algo, Dime. quería retomar, hay algunas cosas que tienen un gran impacto social y una gran influencia en la cultura, y quería tomar dos muy particulares. Por un lado, una pues muy tradicional, que son las religiones tradicionales, más antiguas y tal, que usualmente tienen una opinión en cuanto a prácticas sexuales, en cuanto a determinadas cosas. Y que de alguna manera, si nos fijamos muy bien, el papel de las religiones, uno de los papeles de las religiones ha sido organizar a los grupos humanos y movilizarlos a todos hacia X objetivo, ¿ok? Un comportamiento X y tal. Entonces, sucede que para eso tienen un set de reglas y pues quien se adscribe a un grupo y a una pertenencia a una comunidad X sigue estas reglas y tal. Y hoy día, con lo que sabemos sobre sexualidad,
que es más que lo que se sabía en la época en que se establecieron todas estas reglas, tenemos un choque importante. Claro. Y te lo digo Claro. porque Frontal. claro, hoy día, por ejemplo, yo sí he notado una diferencia, les quería contar algo, yo sí he notado una diferencia, por ejemplo, entre, por ejemplo, los papás que llegan, papás y mamás que llegan hoy día a consulta porque tienen un hijo que es gay o porque tienen un hijo que es distinto de alguna manera en cuanto a su sexualidad o porque algún hijo acaba de salir del closet o algo. Los papás que vienen hoy día se acercan con una petición y con un motivo de consulta distinto a los que yo recibía hace 18, 19, 20 años atrás. Claro, sí, por supuesto. Anteriormente, y eso es bueno, anteriormente Claro. venían con esto de cámbiamelo, no sé qué Arréglemelo. hacer, este muchacho está mal, arréglemelo. Además te lo dejaban y se Arréglemelo. iban, vengo en 1 hora. Entonces, era como, tú te quedabas así como, ok, no sé qué voy a hacer con Cámbiale esto. las La ruedas, por varita favor. mágica, Claro, la varita Sí. claro, mágica. ajá, como saca la varita y ves a ver. Pero hoy día los papás usualmente llegan y se sientan y dicen, mira, mi hijo me acaba de dar esta información, yo quiero saber, quiero saber cómo hago para ayudarle, quiero saber cómo hago, hay algo que yo tengo que saber, hay algo que tengo que cuidar, qué pasa en la escuela, le van a hacer bullying, ¿cómo puedo yo ayudar a cuidar a este muchacho o a esta Claro. muchacha? Entonces, ese es un motivo de consulta completamente diferente. Sin embargo, a lo largo de todos estos años, el elemento religioso siempre aparece en las consultas con los papás. Siempre. Claro. En algún momento dice, ¿y será pecado? ¿Y si Dios tal cosa? Es que nosotros hemos aprendido, ta, 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 ta. Entonces, yo siempre invito un poco a la gente, y quiero también invitar a la gente que está acá, un poco a considerar que al final hay muchas esferas de la humanidad, hay muchas esferas de la realidad humana. Y una de esas es, por ejemplo, la realidad religiosa, y cada quien puede tener una creencia o no tener una creencia, y llenará ese elemento con algunos contenidos, pero hay otras formas de entender la realidad humana que pueden ser desde la ciencia, que puede ser desde la salud mental, que puede ser desde la medicina, que puede ser desde la antropología, que puede ser desde la historia, desde muchas otras cosas. Y es muy importante que podamos movernos en todas estas esferas, ir de una a la otra y tratar de encontrar una manera en que puedan coexistir y entendiendo que a veces se van a oponer unas a otras, porque han aparecido en etapas diferentes de la humanidad, sirven propósitos diferentes. Y yo creo que eso de la religión es un elemento que Sí, impacta fundamental. definitivamente en esta Yo parte de la sociedad. quiero apuntar ahí, Álvaro, que yo le digo muchas veces a mis pacientes cuando me plantean, en España somos eminentemente católicos, ¿no? Y siempre les digo que en antropología social estudiamos que ya en la historia de la humanidad ha habido alrededor de 15.000 y pico de religiones y todos han dicho yo soy el Dios verdadero. Claro, Claro. la religión siempre ha tenido algo, un punto, y es el de normalizar. Nosotros somos católicos, los protestantes no son católicos porque ellos no creen en la Virgen, nosotros sí. Claro, ese hecho de normalización, de hecho, en las ciencias hemos querido buscar lo normal. Y lo normal, yo siempre les hago ver a mis alumnos que es una cuestión estadística, que se Sí. hace un punteo, se hace la famosa campanita de Gauss, todo lo que está dentro de la campanita de Gauss es Es normal normal. y los demás anormales no, poco frecuentes. La minoría, Claro. la minoría. Claro. Claro, minorías que ahora nos estamos dando cuenta, gracias a la globalización, que no eran tan minorías. Claro. Cada vez Así es. Mira, descubrimos ese que... es el otro elemento que les decía, que es un elemento mucho más moderno, que es el Internet, el Ah, advenimiento del Internet y las redes sociales que han empezado a facilitar que la gente diga lo que tiene internamente, cómo es su vida, que cuente. Ahora todas las aplicaciones y no sé qué de teléfono, todas tienen historias, todas tienen fotos, todas tienen, porque lo que se invita es a que la gente ponga allá afuera y genere contenido, se le dice, ¿no? Entonces, que la gente ponga allá afuera cómo es su vida y esté narrando constantemente como quien hace un documental. Y es muy interesante porque eso hace ese efecto justo que dice Pedro, que es normaliza un montón de cosas que pensamos que antes pensamos que no pasaban tanto. Entonces, la gente, que yo recuerdo, por ejemplo, en mi época de muchacho en la secundaria, yo decía, yo soy homosexual. Y yo decía, bueno, pues será que yo soy el único, porque
me sentía muy raro allá por los 90 en Panamá, que siempre andamos tarde en todo. Y resulta que Bueno, hoy día, Bueno, creo. claro, resulta que hoy día los muchachos que son homosexuales en la secundaria saben, tienen esta sensación de que hay otros como ellos allá afuera. Claro. Nosotros no teníamos eso. No había internet, no había formas de buscar información en ningún lugar, todo claro. era un tabú y tal. Entonces, de alguna manera, hoy día, el advenimiento del internet hace que haya una diferencia, porque también normaliza algunas cosas y eso tiene un impacto en el concepto de la sexualidad, en cómo la entendemos, cómo la aceptamos, cómo no la aceptamos, etcétera. Y la brecha generacional que también se da en esto, porque los jóvenes comparten todo eso que tú estás diciendo, Álvaro, pero entonces los padres se resisten. Entonces hay una normalización de esta generación que creció, nació y creció con internet y que ve todo como tan natural, como todo es normal. ¿Cómo te sientes? Normal. ¿Y cómo ves eso? Normal. Tú ves que todo el mundo dice normal. Los padres tienen un enfoque completamente diferente. Entonces la invitación también es a que como padres se vayan actualizando, se vayan F5, como le damos al computador. Ojalá. Claro, F5. Yo le digo, Definitivamente. yo le digo a los papás, F5, mi amor, porque es que hay que ponerse un poquito, tenemos que llegar a acercarnos a la generación, porque la generación de nosotros viene ya de bajada. Esta es la generación de hoy, la que está realmente mandando. Y cómo se van a dar las cosas de aquí en adelante depende de esta generación que creció con las redes sociales y que ha normalizado todo eso. Claro, ahora también hay una situación diferente que puede llevarse un poco al otro extremo, como siempre todos estos movimientos, uno se va a un extremo, claro, luego regresa al otro y luego finalmente uno se calibra. Hay algo que, por ejemplo, a mí en consulta me ha tocado ver muchachos que ahora están sintiendo mucho la presión de no ser binarios, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, y dicen, pero es que yo, o sea, básicamente yo soy binario, entonces está como mal que yo sea binario, está como mal porque hay toda esta presión ahora a que hay que ser súper modernos y no, muchachos. Sí, ahora es una tendencia. Claro. Sí, entonces, y el que no está dentro de la tendencia se siente mal. Es como un poco como lo que le está ocurriendo a las chicas que no tienen el squirting, ¿no? Que no eyaculan al tener un coito, ¿no? Están desesperadas buscando la posturita y hombre, aquí ha habido un peligro importante. Con la globalización ha llegado el poder de la idiotez. O sea, que la gente que más se suda le echa poco tiempo a esto de estar en las redes y los que están más aburridos tienen más tiempo para decir tonterías, ¿no? Y claro, es verdad que, bueno, yo algo con lo que trabajo todos los días, porque la consulta ha crecido de una manera exponencial, es con el efecto de la pornografía. Claro. El cómo, ya no si soy homo o hetero, que casi todos están un poco dispuestos a probar eso de que a mí me tienen que penetrar analmente, me convertiré en homosexual. Digo, hombre, los homosexuales se convierten porque les penetran analmente, no porque deseen enamorarse de un hombre, no. Entonces, es un poco, es una idea un poco tontona, ¿no? Del mundo, ¿no? Yo comí un día una papita y a partir de ahí fui canario, ¿no? Hombre, vamos a ver, cada uno se hace de una manera distinta, ¿no? Definitivamente es una distorsión que se está creando con las redes sociales y el mal uso de mal uso de búsqueda especial de la información. Sí, insisto, y la pornografía que está distorsionando, igual que la iglesia, la relación sexual es el coito. O sea, utilizar cualquier orificio que tenga la mujer o el hombre y ya está, no hay más. Pero ahora, siguiendo ese tema, yo como una persona, Pedro, ¿cómo yo me doy cuenta que debo acudir a un sexólogo? Hablando un poco de este tema de... Sí, hombre, pues a mí me encantaría que la gente lo llegase a entender alguna vez, pues cuando tengas un problema que tú creas, que tiene que ver. O sea, vamos a ver, yo cuando voy a un neumólogo no es porque digo, oh Dios mío, creo que tengo una neumonía,
sino que digo, hoy parece que estoy respirando mal, voy a Vale. ir a mi médico de cabecera y el médico de cabecera me dice, mire usted lo que parece es que tiene, y me manda un especialista, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando creamos tener algún tipo de problema. También yo diría que algunos que creen que se lo están pasando muy bien en su vida sexual, a lo mejor lo que tienen que hacer es preguntarle a su pareja, oye, cariño, ¿tú también te lo pasas bien? Porque eso Claro, también tiene que acudir al Claro, sexólogo, ¿no? exactamente. Entonces, Exacto, exactamente. exacto. Gracias por incluir el tema porque aquí tenemos a nuestra especialista, Angélica, a ver si nos puede hablar un poco de eso de cómo yo invito entonces a mi pareja a ir a terapia sexual. Una vez que ya yo estoy yendo, ¿cómo yo la invito? Unas técnicas ahí para... Generalmente a terapia de pareja no vienen los dos. Hay un gran número de terapias de pareja que se hacen, pero que empiezan por uno. Hay uno que está más preocupado, más consciente de que algo anda mal, que la situación no es la que esperan, la que quieren, que no se da la comunicación adecuada y que si en la sexualidad, como decía ahora es Pedro, hay que preguntarle al otro. Yo me la estoy pasando bomba, pero ¿y tú? Si la otra persona no te dice, tú por lo menos pregunta, porque miren, hay una cosa cultural y es bien, o sea, sé que lo voy a repetir, pero es que es así. Culturalmente hemos aprendido cosas. La mujer todavía está en ese proceso de que si digo, si pido, si expreso, de pronto soy como mal interpretada. Si a mi esposo, a mi compañero, yo le digo, es que yo quisiera hacer algo distinto, como otra posición, como otra cosa, como en otro sitio, como de otra manera, que estoy aburrida, que quiero novedad. Entonces tengo miedo de que mi esposo diga, pero ¿y por qué me pide eso? ¿Será que hay otra persona que le está diciendo? ¿Será que está teniendo otra experiencia? Y entonces como que se viene la problemática de que ella no le dice por no ser mal interpretada, él cree que ella está divinamente bien y las cosas siguen y la frustración sexual sigue. Generalmente consulta uno. Puede ser él que se dé cuenta que hay problemas y ella no quiere aceptarlo o no quiere ser partícipe, o ella y él no quiere ser partícipe. El que está más interesado en mejorar las cosas generalmente es el que consulta para terapia de pareja. La terapia de pareja se puede hacer de diferentes maneras, pero generalmente lo que hacemos es que trabajamos individualmente con cada uno de los miembros de la pareja y trabajamos en conjunto también con los miembros de la pareja. Entonces, por ejemplo, si es la mujer, que es una pareja heterosexual y es ella la que viene a consultar, es que mi esposo no me complace, es que yo no siento nada, es que no sé cómo decirle, pues hay que invitar al esposo a que venga, hay que darle una serie de herramientas a ella para que a través de una comunicación asertiva y adecuada sea capaz de expresarle a su compañero esas necesidades, esas carencias, esos deseos, cosas no satisfechas, pero en una forma tan adecuada que él como que se interese en eso y también venga. Porque es que la responsabilidad de que haya una relación sexual satisfactoria es de los dos. Y no importa quiénes sean, él, ella o él, ella. Es Angélica. de los dos. Es tomar en cuenta Dime, cada una de Pedro. las partes. Angélica, perdón un momentito. Yo a veces les Vale. digo, mira, chantajéalo. Dile que en esta casa no se vuelve a follar como tú no vayas al terapeuta. o no te vuelvo O va a o se preparar. acaba, acá dice se cortan los servicios. O va a terapia o se cortan los servicios. No, porque es que Efectivamente. realmente hay que buscar la manera de que esa persona convenza al otro de que llegue a terapia. Y ahora, no quiere hacer terapia de pareja, que empiece individual. A ver qué podemos lograr con esa persona y luego los unimos y hacemos digamos, la intervención terapéutica en conjunto. Porque es muy importante que los dos hagan parte de esto y que entiendan. Los dos tienen que entender, para bailar tango se necesitan dos. Y para tener un buen sexo se necesitan los dos. Claro. Dime. Yo estaba Totalmente. justo pensando, escuchándote, Angélica, y estaba conectando con muchas consultas y también para hilarlo con la pregunta anterior de las expectativas sociales y todo esto. Hay muchas consultas, sobre todo últimamente, que me llegan sobre el tema del deseo sexual. Parejas de largo plazo, donde el deseo se fue y de pronto dicen, ¿esto qué significa? Y la gente tiene
un poco por las expectativas que tú ves en la película y resulta que la gente tiene sexo siempre y el sexo es increíble y no hay ningún Increíble. problema. Y se arrancan la ropa. Claro. Y llevan 30 años claro, de casados y se siguen arrancando la ropa. Claro, y hay que tener como un presupuesto para la ropa porque se siguen arrancando la ropa. Entonces, es como una cosa que no. Entonces, y además lo que decía Pedro con esto de la pornografía, por ejemplo, hay muchísimos hombres que consultan y dicen, ¿será que yo tengo una disfunción eréctil? ¿Será que tengo una impotencia? ¿Será que no sé qué? Y cuando empiezas a hacerle algunas preguntas, tú te das cuenta que en realidad tienen una vida sexual pues de lo bastante normal, pero tienen esta expectativa. Y yo a veces les digo, mira, esto es como cuando tú ves una película de Rápido y Furioso y tú te vives la película y todo es emocionante y ves los carros correr y no sé qué y dan vuelta y tal, pero tú en el tráfico no manejas así. ¿Sí? Entonces la expectativa que nos crea el tema de la pornografía, el tema de las redes, todas estas cosas, tiene un impacto y tiene un impacto en cómo los miembros de la pareja conceptúan, ¿será que estamos bien o será que no estamos tan bien? Porque pueden tener expectativas distintas, pueden cada uno estar confundido con el tema del deseo, puede cada uno o sea, estar pensando alguna cosa, cada quien en su esquina y no atreverse a hablarlo. Claro. Y en psicoterapia, por ejemplo, una cosa que, a ver, nos reímos mucho y todo, pero una cosa que nos toca siempre hablar, tal vez antes de hablar del tema de la sexualidad o antes de que una persona invite a la otra a terapia sexual, es cómo están ustedes como relación. Porque estos temas se tienen que poder hablar dentro de ese vínculo. Claro. Si este vínculo no está pudiendo hablar sobre esto, como quien habla de el precio de la carne o el súper o lo que sea, o el regaño del hijo. O el regaño del hijo o las cuentas, tenemos un problema. Estas cosas tienen que poder hablarse porque necesitamos normalizar que todos tenemos necesidades sexuales y que eso es parte de la vida de pareja. Además es una parte muy importante. Y por problemas en la sexualidad la gente se separa, la gente hace infidelidades, hace todas estas cosas. Y muchas veces es precisamente por no poder hablarlo. Entonces hay que hablarlo primero, a veces hablar sobre por qué no podemos hablarlo. Y una vez que pasamos esa etapa, ok, entonces vamos a conversar qué es lo que nos preocupa a cada quien. Y eso Álvaro, ayuda fíjate, muchísimo. Yo aplico muchísimo esto de aprender a hablar sobre sexo, preparar a la persona para poder hablar sobre sexo con su pareja. Porque es que cuesta trabajo, así como decía Pedro, que cuesta trabajo decirle, que él le tiene que preguntar como médico, le tiene que preguntar cuántas veces hace popó en el día, y le tiene que preguntar como sexólogo cómo está su relación sexual o cómo está su sexo, pero tiene que ser directo. Pero nosotros, porque tenemos de pronto pues el entrenamiento para ello y la experiencia para ello, pero entre la pareja es súper complicado hablar de sexo. Y tienen 20 años de casado, pero eso es un síntoma simplemente. Es un síntoma de que en todos los diferentes escenarios de la pareja también la comunicación no es adecuada, también falta esa unión entre esas dos personas, porque el hecho de que no pueda hablar de sexo con mi pareja muy probablemente implica que no puedo hablar con mi pareja de muchas otras cosas, o al revés. O cuando no puedo hablar de las otras cosas, se afecta, porque el sexo se afecta rapidito, porque es una manifestación tan íntima y tan profunda con la pareja, que si todo lo demás va bien, aquí vamos bien, pero si empiezan a dañarse otras cosas, otras instancias de la pareja, el sexo también se va como dañando, ¿no te parece? Es como la finalidad. Totalmente. Se va perdiendo comunicación. Pedro iba hablando algo y no lo dejamos hablar. Vamos a ver. Sí, no, estaba totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo y el cómo realmente la comunicación también se la cargó de alguna manera la religión. O sea, se prohibió hablar de sexo y olvidamos las palabras sexuales. Aquí en España, por lo menos, yo me imagino que por allá, por vuestros países distintos, será exactamente igual. Las palabras sexuales se utilizan fundamentalmente para insultar al taxista, para insultar al que está al lado. ¿Cómo le digo yo a mi mujer que me coma, perdón, eso con lo que si lo hago muy fino resulta cursi, con lo cual no promuevo ningún deseo, y si lo digo el lenguaje grosero, sexual, promuevo lo mismo. Hay Entonces, un aprendizaje. Ese lenguaje sexual hay que promoverlo. Yo utilizo mucho el recurso de los obligo a las parejas a contarse cuentos eróticos.
Ajá. Mira. El que uno le cuente al otro utilizando fotografías de revistas para que no se tengan que contar a sí mismos, ¿no? Porque si me cuento a mí me va a dar corte. Entonces utilizo el recurso de, mira, utiliza cualquier fotografía y cuéntale un cuento sexual a tu pareja con esto que estás leyendo, con esto que estáis viendo aquí, para favorecer esa comunicación, ¿no? Ocurre un tema, y es que cuando vienen a consulta, más tarde o más temprano, a partir de la segunda, tercera, cuarta sesión, empiezan a hablar bastante más entre ellos porque ya están consiguiendo hablar allí, ¿no? Y yo siempre les digo, cuando se me quieren poner técnicos, digo, no, no, perdona, el técnico soy yo. Yo puedo decir pene y vulva, pero entre vosotros, por favor, no digáis, cariño, dame un besito en la vulva, que no queda especialmente agradable, no queda erótico. ¿Saben que yo además hay una cosa interesante que ahorita, Pedro, escuchándote, conecté también. Yo noto una diferencia importante entre cómo las parejas heterosexuales se viven la sexualidad en términos de cómo la hablan y cómo se comunican versus las parejas homosexuales, sobre todo las de varones, que son las que más he visto. Eh, y de alguna manera esto empieza justamente porque, por ejemplo, las parejas homosexuales no son, no son el tipo de pareja que se nos enseña a todos en la escuela, del que se habla más, del que se sale más en las películas, no sé qué. Y cuando de alguna forma tú ves a un hombre y una mujer que se encuentran por primera vez en un acto sexual, está tácito, que no debería ser, ojo, pero queda tácito y sobreentendido que él la va a penetrar a ella vaginalmente con el pene y ya, eso es lo que va a pasar en última. Lo demás es como adorno, pero cuando tú, que no debería ser, la gente debería poder conversar, que le gusta, que no le gusta, que quiere hacer ese día, que no, previo. claro, de eso, claro, pero cuando dos hombres se encuentran por primera vez sin conocerse nada en un acto sexual, usualmente tienen que hacer una pausa y preguntarse, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa con los roles? ¿Cómo, hasta dónde vamos a llegar? Y eso pasa mucho y eso abre una conversación inmediatamente. Y muchas veces, precisamente porque frente a cada como partner sexual, a cada pareja o cada otro compañero sexual, hay que hacer el ejercicio. Muchas personas homosexuales están un poco más cómodas en conversar Sí. el tema de la sexualidad y qué hago yo y qué me gusta y qué te gusta a ti. No, a esta persona no le gusta tal cosa, entonces yo no hago esto. Y hay de alguna manera un poquito más de libertad. Todavía hay mucho tabú, todavía hay mucho que sanar por ahí porque también hay mucha vergüenza que se ha puesto con el tema de la homosexualidad, de la bisexualidad, hay mucho shaming, decimos, ¿no? Que no debería ser y estamos trabajando en que eso pues se mejore, pero sí es cierto que las parejas del mismo sexo están obligados a preguntarse. No les queda de otra porque no pueden asumir nada. Y eso abre enseguida una conversación. Y yo creo que es una de esas cosas que la gente heterosexual podría aprender de las parejas homosexuales. Claro. Podría aprender a conversar, a preguntarse. Es que hay que Claro. tener una conversación previa de conocimiento, no somos objetos. Claro. Ahí Todo no conociendo, está preconcebido, claro que sí. conociendo que la comunicación es importante en una pareja. Si no hay comunicación, pues esa relación es de personas que casi ni se conocen porque no podrán saber qué te gusta o qué me gusta y al final pues será como que en vano tanto tiempo juntos y al final nunca tuvieron una comunicación. Siempre es bueno buscar la ayuda apropiada. Y bueno, vamos a hablar porque ¿cómo sabemos cuando estamos creando un tabú? En realidad, en vez de estar protegiendo nuestra vida privada, en este caso de las relaciones sexuales y el hablar y esto. ¿Cómo sabemos cuando estamos creando un tabú? Yo creo que le ponemos vergüenza, cuando le echamos vergüenza a lo que sea el tema que estamos hablando. Sobre todo en esta época, porque justamente con el Internet, las redes sociales y todo lo demás, el concepto de privacidad, si se fijan, ha cambiado un poco. O sea, la gente ya no tiene el mismo nivel de privacidad que antes. De hecho hoy día parece rara la persona que no tiene un perfil digital en redes sociales y que no pone su vida allá afuera. Es como el extraño, ¿sí? Entonces, y la gente como que sospecha y dice, bueno, voy a salir con tal muchacho. Sí, pero es que no le encuentro ninguna información en Internet.
¿cómo así? Entonces la gente empieza como a sospechar como si fuera lo normal tener un perfil. Y eso eso solamente en cuanto a, pues la vida regular. En cuanto a la sexualidad es bastante similar, porque hoy día, por ejemplo, la gente se muestra muchísimo, muestra mucha piel y mucho es un juicio de valor ahí mío, tal vez, pero ha incrementado el tema de mostrarse en redes, el tema de manifestar la sexualidad de una u otra forma. Hay redes particulares que se usan para el tema de la sexualidad, que si el OnlyFans y no sé qué. Y hoy día, el, a mí me parece, mi opinión un poco de esto, es que el truco de esto es que no se lastime ni no salga lastimada ninguna persona en términos físicos o en términos psicológicos, emocionales. Ojo, no solo entre los participantes de lo que sea el acto, sino entre las personas que ven. Por ejemplo, estamos hablando de tal vez hay contenido que se pone allá afuera que se expone a menores de edad que están en etapas específicas del desarrollo donde tal vez es muy temprano erotizar a estos niños. ¿Sí ves? Entonces, todas esas cosas hay que tener cuidado. Y creo que todas influyen en lo difuso que es la línea de, ¿será que esto es manténlo privado porque no debería estar allá afuera expuesto a todo el mundo? ¿O será que te estoy echando vergüenza para reprimirte? ¿Sí? Es distinto, pero es muy sutil la diferencia. Sí, porque Complicado yo, diferenciarlo. sí, yo creo que dices que se muestra mucha piel, yo digo que se muestra mucha silicona y mucho Photoshop. También. O sea, es verdad que es la primera vez que estamos casi todos expuestos y casi todos están mintiendo continuamente en las redes, porque nos hemos inventado ese magnífico ser, siempre deslumbrante, siempre sonriente, siempre con algún tema importante, sesudo, y que luego está sentado en su sofá aburrido y dándole al comecoco, ¿no? Entonces, yo al tema de las redes creo que ha habido grandes hitos en la historia y el de las redes ha sido un poquito para mal en cuanto a que no nos han educado primero. Es que daros cuenta que la evolución humana ha sido siempre muy lenta. Desde el carbón a la electricidad tardamos unos siglos en madurar aquellos. Imaginaros que el primer día que llegamos a una cueva nos hubiesen puesto un interruptor, estaríamos todos electrocutados a esta altura, ¿no? Claro. Habríamos muerto. Entonces, aquí no ha habido un lapsus de tiempo. Sí. Estábamos una generación que no conocíamos para nada el F5 y ahora de buenas a primeras todos tenemos que saber, y es verdad que los mayorcitos estamos un poco como que más resabiados y no nos lo terminamos de creer todo, pero la gente joven se lo cree absolutamente todo. Sí. Que tampoco está bien. Totalmente. Que tampoco está bien. Correcto. Hay un Claro, peligro importante. Claro. claro. Bueno, sabemos que también las redes sociales lo utilizan muchas personas para el tema este de la masturbación. También no solo en parejas. Me gustaría saber si existe en este caso adicción a la masturbación en la utilización de estas páginas y tal. Y pues si es así, ¿cómo puede afectar esto las relaciones sexuales con tu pareja? Bueno, Um, no sé, ¿queréis Diga, hablar? Pedro. Pues que me da un poco de... Vamos. como que, hombre, Bueno, yo veo Hable, que Pedro, hable. Cuente. primero masturbarse es tan bueno o tan malo como cada uno quiera y decida. El con qué me masturbo, pues me va a dar un poco igual, en cuanto a que hasta hace muy poco no teníamos tantas redes y utilizábamos la imaginación. ¿Qué ocurría? Hombre, que con la imaginación yo he ido a todos los sitios de mi mundo. Entonces, he crecido en mi imaginación, he tenido posibilidades de imaginar. Hoy la gente está perdiendo la posibilidad de imaginar porque necesita de la imagen y se está notando en que hace un momentito Álvaro has hablado de las pérdidas de deseo entre adultos y yo me encuentro con jóvenes de 20 años que ya vienen saturados, aburridos y que me dicen, es que no tengo ganas. Y cuando investigas, no saben fantasear. ¿Cómo vas a desear algo que en tu cabeza no fantaseas? Yo les hago siempre una pregunta, les digo, ¿te gusta viajar? Todo el mundo me dice que sí, claro, a todos nos gusta viajar. Digo, vale, ¿y tú cuando vayas a París, a qué vas a ir? Hombre, pues
pues a ir a París, vale, sí, pero ¿a qué? Hombre, pues a visitarlo. No saben imaginar a qué se puede ir a París. Todo el mundo piensa que París es la ciudad del amor. No, París es la ciudad de caminar muchísimo. Allí es Sí, donde menos sexo se puede practicar del mundo, es en París. Acabas agotado, o sea, como que... Entonces, es el cómo es puro realmente... marketing, Pedro, es puro marketing. Purito marketing. Entonces, la historia de cómo realmente el personal ha ido perdiendo el ¿y yo a qué voy a otro país? Oye, Claro. pues mira, está la gastronomía, el arte, la cultura, el tal, el cual. No, no, a mí eso no me gusta. Claro, la gente se ha complicado el mundo porque Internet se lo ha descomplicado, se lo da todo muy mascarito. Todo, la Sí. inmediatez. Y Eso hace, sí, ujú, eso hace precisamente, o sea, tiene justamente ese efecto de no permitir a las personas desarrollar algunas habilidades que necesitamos desarrollar Así es. para vivir una vida adulta madura. Entre esas, por ejemplo, la capacidad de fantasear. Porque si, al principio que hablábamos de esto de la sexualidad como el acto sexual, eso es una cosa muy animal, es muy primitivo, todos los animales lo hacen, muy bien, no pasa nada, pero el ser humano puede tener una vida erótica y eso es diferente, porque la vida erótica es justamente esa sexualidad. Esto es algo que dice Esther Perel, dice eso, que es psicóloga clínica de parejas también, belga es ella. Eh, ella habla de cómo la sexualidad es, el erotismo es la sexualidad mediada por la imaginación. Y eso sí, es interesantísimo, porque si tú claro, no tienes esa imaginación, si tú no puedes, y ahí lo conecto con la masturbación, si tú no puedes, o sea, nosotros somos una especie que debería poder tener sexo durante horas con muchas personas y con muchísimo placer, orgasmo y todo lo demás, sin tocar a nadie, solo porque lo tienes en tu imaginación, solo porque claro. puedes fantasear. Y las generaciones nuevas, después del Internet, están efectivamente perdiendo un poco eso porque se los dan masticado y tú no puedes, no hay necesidad de ir a ese lugar interno donde encuentras algo de deseo, sino que necesitas el estímulo y en el teléfono y no sé qué. Eh, para contestar un poquito lo de la adicción a la masturbación, te diría yo que una cosa muy estándar de definición, las adicciones, primero todas las cosas placenteras son potencialmente adictivas, pero uno sabe que es adicto a algo cuando uno está teniendo o sea, por el empleo de ese algo, sustancias, masturbación, actividad, lo que sea, estás teniendo un malestar clínicamente significativo, o sea, no estás pudiendo trabajar, no estás pudiendo estudiar, no estás pudiendo funcionar porque estás metido en esta actividad y esta actividad empieza a tomarse tu vida, uno, y dos, cuando estás utilizando esta actividad para una regulación emocional, usualmente para reemplazar vínculos afectivos, y es la única actividad que usas. Entonces, es como la única herramienta que hay en tu caja. Eso eventualmente te hace un problema. No por el hecho de la masturbación misma, no por el acto de masturbarse, sino por lo que significa. Entonces, si entendemos un poquito la adicción de esa manera, ¿podría ser adictivo? Sí, podría ser adictivo. Es muy raro encontrar a alguien que tenga una adicción a la masturbación. Usualmente hay otras cosas, otros recursos que se utilizan, que pueden ser sanos como pueden no ser sanos. Ojo. Saben que escuchándolos hablar un poco del tema este, Nate, haciendo como un pequeño resumen de todo, de que hablamos de educación y de comunicación en la pareja y pues ahora más que todo el tema de la masturbación, cómo influiría en la imaginación de la persona, en el estar bien con mi pareja y tal. ¿Cómo podríamos abordar este tema de la educación sexual? Tiene que ver como todo con la cultura, tiene que ver con los valores, tiene que ver con la interpretación religiosa, tiene que ver con tantas cosas que desdibujan lo que realmente es la educación sexual. Educar sexualmente debería ser ayudar a la persona a reconocerse a sí mismo como un individuo sexuado, responsable de sí mismo y que puede sentir placer con una sexualidad bien llevada, que eso hace parte de su vida normal y natural. Lo único es que tiene que ser de acuerdo pues al desarrollo evolutivo de la persona, dándole informaciones adecuadas para su desarrollo cognitivo en ese momento. Lo que pasa es que no se hace así.
y entonces nos encontramos con que hay peleas, hay muchos inconvenientes conceptuales y muchos inconvenientes en cuanto a los objetivos de la educación sexual, porque el objetivo de la educación sexual puede llegar a ser que el niño se reprima en su sexualidad, que el niño mire siempre hacia la heterosexualidad, que el niño considere la sexualidad como algo negativo, que tiene que esperar hasta determinada edad para pensar en la sexualidad. Y nosotros somos seres sexuados desde el momento mismo que nacemos. Entonces tenemos que ser conscientes de ello, responsables de nuestra sexualidad, conociendo lo que es nuestra sexualidad, cómo me siento, cómo actúo, mi rol social, mis sentimientos, mis emociones, mi autoestima, mi respeto por los otros y por mí, cómo me relaciono con el otro, quién me gusta, quién no, por qué me gusta. Todo eso hay que enseñárselo a un ser para que crezca sano sexualmente. No, ¿qué hacemos en las educaciones, digamos que tradicionales? Empezamos a enseñarle cuáles son las partes del cuerpo y en la medida en que le estamos enseñando al niño cuáles son las partes del cuerpo, muy probablemente le estamos enseñando, no se toca, cuidado. Claro. No se toca, mucho cuidado. Eso nada más es información, pero no es una vivencia real de conocimiento de mi cuerpo y además de cómo yo voy a ir cambiando y qué voy a ir sintiendo y que lo que yo sienta sea natural y normal en mi proceso de crecimiento. Así como tú te vas a enamorar porque emocionalmente sientes conexión con otra persona porque te gusta y te enamoras, también sientes deseo sexual y eso va a ser normal y queremos como disfrazarlo de negativo. Y eso lo que hace es dañar el desarrollo sexual de un individuo. Así no debería ser. Otra vez uno de esos ejemplos, de esos paralelos, como para verlo más claro. Muchas veces, primero, por ejemplo, aquí en Panamá, no tenemos educación sexual estándar en las escuelas. Ha sido una lucha de mucho tiempo. Cada vez que tratamos de poner una ley de educación sexual o lo que sea para que se imparta en todos los colegios y tal, hacen unas marchas multitudinarias, usualmente de corte religioso, que bloquean. O sea, en Panamá se marcha en contra de la educación sexual. A ver, esto me da mi vergüenza admitirlo. Sí, que es un movimiento, ¿no? Está por todos lados. Pero así estamos un poco como humanidad y eso es un peligro porque lo más que se consigue en este momento es que se enseñen algunas partes del cuerpo, algunas, sí, no todas. Y no todas, y cuidado se toca, cuidado. Ajá, y eso no se toca y no sé qué. Siempre con este monto de vergüenza y de culpa sobre el tema de la sexualidad. Y se explica un poco tal vez el proceso reproductivo, que si el óvulo, que no sé qué, la trompa de falopio, todas estas cosas. Sin embargo, nunca se habla de en qué contexto se pueden dar este tipo de cosas, los embarazos, la reproducción. Nunca se habla de la parte emocional, nunca se habla de la parte afectiva, de las relaciones humanas, que finalmente algunas pueden incluir actos sexuales y algunas no. Y yo creo que ese es un elemento que tenemos que incluir, sí o sí, en la educación sexual. Porque si no, estamos diciéndole a la gente las partes del carro y no le estamos enseñando a aprender el carro y manejar por la calle. Claro. Entonces le das la llave y el tipo se sabe todo el motor de arranque y todo lo demás, pero no tiene idea de cómo interactuar con los demás con eso. ¿Sí ves? Es un poco lo que estamos haciendo. Yo siempre, cuando me han preguntado cómo eduqué a mis hijos, les digo, yo empecé, antes de hablarles de sexo, los enseñé a aprender placer. Yo los invitaba cuando íbamos a un restaurante a que probasen. No los obligaba a comer, pero sí les decía, pruébalo. Si te gusta, lo comes. Si no te gusta, lo dejas. vamos a escuchar música. Ellos me decían, mi hijo era muy rapero, muy jovencito, era rap. Sí, yo voy a escuchar rap contigo, pero tú vas a escuchar conmigo a los Beatles, vas a escuchar a Beethoven, vamos a irnos a un museo. Yo me voy contigo a Disney World, ¿vale? Cuando estuvimos, pero tú también te vas a venir conmigo a un museo. Y lo fui enseñando en el placer. Mis hijos son dos personas que saben disfrutar del placer. Y luego ya un día, el tema del sexo. Bueno, pues el sexo ya viene más en los libritos, ¿no? O sea, pues, léetelo si quieres, porque yo sé que te va a dar más corte a hablarlo conmigo, pero si tú quieres, empezamos a hablar. Luego es muy fácil hablar del sexo cuando ya tienes muy claro que tienes el derecho al placer. Claro. Porque el sexo no son los genitales.
El sexo es otras muchísimas Así es. cosas, ¿no? Entonces, Así es. evidentemente, primero el desarrollo y el de la educación en placeres. Y el derecho, explicar los derechos al placer. Y Porque fíjate, olvidados. Rusia. Es Y que fíjate, ese es un Rusia, rezago histórico justamente, que tenemos todavía claro, después de tantos y- años. Sí, claro, y fíjate, por ejemplo, que justo lo que dice Pedro conecta con el tema de este conversatorio, que es cómo hablarlo en terapia. Y para hablarlo en terapia, para hablar sobre sexualidad en terapia, a mí siempre me funciona hacer algo muy parecido a lo que hizo Pedro con sus hijos. Podemos hablar de placer primero, podemos entender que sexualidad y el placer sexual, y esto es una cosa tal vez un poquito más psicoanalítica, el placer sexual no es algo solamente genital, estamos hablando de la sensorialidad, estamos hablando del placer de vivir, del placer que tú puedes tener al comer algo, al respirar un olor rico, al tocar alguna cosa que te hace sentir bien, al tener un placer en las experiencias. Si uno puede conectarse con eso, la sexualidad, el acto sexual, cualquiera que sea la práctica que uno tenga, ¿no? Es una experiencia más. Y le quitamos la vergüenza, es una más, es un placer más que puedes tener. Y que además te sirve para muchas cosas, que puede ser para reproducción, como puede ser para expresar un afecto, para afirmar un vínculo, para muchas cosas. Aquí también es Excelente. importante, un cortico lo que voy a decir que decía, conecté, como dice Álvaro, conecté Sí, con psicoeducación, ¿no? Se Claro. puede hacer también en la parte terapéutica. Nosotros tenemos que psicoeducar a nuestro paciente que viene como con toda una serie de telarañas y hay que empezar como a limpiar y a reemplazar esos conceptos, esas cosas preconcebidas que vienen de toda una historia de malas informaciones, a reemplazar esas informaciones equivocadas por informaciones que son reales y que les van a ser de utilidad. Hay que psicoeducar a nuestros pacientes y a veces un poquito como tedioso el tener que explicar y el tener que, pero es que hace parte de la terapéutica. Tú tienes que enseñar a tu paciente que las cosas no son así como la pensaba, sino que hay otra manera de ver las cosas. Entonces la psicoeducación que hace parte de la terapia también. Correcto, hacer muchas campañas de psicoeducación hoy en día. Miren, definitivamente yo estoy súper complacida con cada una de sus intervenciones. Estoy maravillada porque de verdad que se nota el profesionalismo que hay aquí de altura, definitivamente. Y pues no sé si les parece responder algunas preguntas del claro, chatbox, que he visto que está Claro. bastante activo, pues claro. para compartir un poco con los chicos. Una de las preguntas principales que veo de Gabriel de Anuncio Rosani dice: ¿sexología es estudiar el sexo? ¿Desde qué perspectiva? ¿La perspectiva natural o la perspectiva ideológica? ¿O la respuesta depende de lo que quiera o cree el paciente? Como yo 36 años en la clínica, me voy a meter desde el En punto de camisa de vista, once varas. en Sí, sí, camisa de sí. once varas. Hombre, pues desde el punto de vista del paciente, evidentemente. Yo he tenido la única vez que me mosqueé mucho y me quise a utilizar aquello del reservado el derecho de admisión en una consulta, fue un sacerdote que me vino diciendo que él tenía disfunciones eréctiles cuando estaba con su amante, ¿no? Entonces, pues ahí entré en una pelea de, bueno, te trato o no te trato, pero al final mi paciente tiene siempre el derecho y yo lo tengo que tratar desde su perspectiva. Él creía de esta forma, bueno, yo siempre, ahí ya le intenté educar, intenté hacer desarma un poquito, por favor, lo que le cuentas a la gente, pero evidentemente no hay una forma natural de hablar del sexo. ¿Por qué? Porque el sexo no es natural, vamos a ver, lo natural es lo reproductivo. Es como en alimentación, lo natural es comer. La gastronomía no es natural. Cada país cocinamos la patata de una forma distinta. Cada persona tiene una forma de ver y es siempre el paciente el que nos tiene que plantear su forma. Y nosotros tenemos que adaptarnos a lo que nos dice, evidentemente. A veces nos tenemos que meter en situaciones muy desagradables y admitir, y por supuesto rechazar o educar a todo aquel que viene con ideas absolutamente kafkianas, ¿no? Pero el paciente es el que tiene la razón. Sí, como movernos con lo que él dice, porque en base técnica, lo que he aprendido hasta el momento, con lo que me dice el paciente es con lo que vamos a trabajar.
Claro, con esa percepción que tiene acerca del tema que estemos tratando. claro, ya luego Claro, que viene no. el proceso de psicoeducación que decía Angélica y Álvaro hace un momento, Correcto. evidentemente, Sí, pero es decir, por un lado es bien importante eh, tener este proceso de psicoeducación donde uno al final tiene que ser un profesional de la salud basado en ciencia, leyendo estudios todo el tiempo, entrenándose Claro. constantemente para poder actualizar y no sé qué, para poder brindar la información que hay en el momento al paciente que llega. Y eso es la parte un poco de psicoeducación, porque el paciente no tiene por qué saber más de estas cosas. Las claro, tiene que saber uno, esa es nuestra responsabilidad. La gente Así se mete es. en Google y le sale cualquier cosa ahí y no hay forma de filtrar. Pero a nosotros nos toca poder filtrar y decir, mira, esto es lo que sabemos hasta el momento. Esa es una parte de psicoeducación. La otra parte importantísima es abrir el espacio para decir, mira, esto es lo que sabemos, es lo que le pasa a mucha gente. ¿Cómo te pasa a ti? Cuéntame a ver cuál es tu experiencia. ¿Ves? Y la gente te puede contar, y si tú lo haces de manera adecuada, sin echarle vergüenza, sin echarle culpa, sin echarle juicio, la El gente te puede juicio. contar y te encuentras cosas interesantísimas además y puedes ayudar mucho más, solamente por ofrecer el espacio para finalmente hablar de algo que seguramente han tenido en secreto por mucho tiempo. Excelente. Aquí otra de las preguntas mencionan si ustedes le dan terapia a todo tipo de pareja, sin importar qué tipo de pareja sea, homosexual, heterosexual. Yo soy terapeuta de parejas y tengo parejas heterosexuales, parejas bisexuales, parejas, bueno, bisexuales, que no sería, bueno, son Ay, homosexuales, ay. bisexuales, heterosexuales, y a veces uno no encuentra el término que es para como nombrarlas, pero son parejas. claro, Es que no importa cómo sea, lo importante es que esas dos personas se consideren una pareja. Y tú vas a trabajar con una pareja que tienen el mismo sexo, que tienen sexos diferentes, según lo que esa pareja quiere, según los objetivos que quieren lograr, hacia dónde quieren llegar, cómo quieren mejorar, qué es lo que quieren mejorar. Entonces, el tipo de pareja que sea no tiene que ver con la forma como tú lo trates. Habrá algunas pequeñas diferencias, pero lo que tenemos que considerar es que es un dúo, son dos personas que están tratando de solucionar una problemática y nosotros vamos a hacer como ese puente para llegar a esa solución, no importa de qué sexo sean. Claro, claro, además, fíjense bien que el hecho de que sean dos hombres, dos mujeres o un hombre y una mujer eh, puede tener algunas particularidades en cada uno, pero las Ujú. dinámicas de pareja son las mismas. Son las mismas, Hay uno que igualitas. persigue, hay otro que evita, el tema del deseo desciende a lo largo de los años, mira que se queja por una cosa, el otro responde de tal manera. Las dinámicas son Controlador, exactamente iguales. comunicación. Ah, claro. Y ese tipo de cosas es justamente el conocimiento que necesitamos tener para que no nos asuste tanto el cambio cultural que está dándose. En Panamá, por ejemplo, ahorita tenemos esta gran conversación con el tema del matrimonio de parejas del mismo sexo, el matrimonio igualitario, que le decimos acá. Y obviamente es lo mismo que la educación sexual. Cada vez que sale el tema a la palestra, hay estas marchas multitudinarias y la gente se asusta y es como la civilización se va a terminar si empezamos a reconocer que una pareja de dos personas del mismo sexo es una pareja y es una familia. Entonces, eso no va a pasar, porque al final es una pareja y si uno va a sus casas y observa cómo vive Es la misma exactamente igual que el dinámica. vecino, tiene la claro, misma dinámica. Entonces, Exactamente. si nos podemos efectivamente. quitar ese temor, podemos tal vez recibir un poquito mejor el cambio cultural. Acabo de terminar un diplomado para psicólogos en terapia de parejas. Y una de las cosas que siempre se presentaba es cómo hacemos si llega una pareja homosexual. ¿Qué hacemos? Sí, pues trabajamos con la pareja ¿Entiendes? exactamente La igual. pregunta es lo No Igual, mismo. pasa nada. Claro. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde queremos llegar? ¿Qué queremos solucionar? ¿Cuál es la claro, dinámica de ustedes? Pero entonces me preguntan también, y es una cosa que como terapeuta tenemos que tener en cuenta, si yo no me siento cómodo como terapeuta para atender a esa pareja homosexual, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues mi respuesta es remitirlo a un colega con No lo toda la tengo. recomendación del caso, Claro, porque esa persona sí le va a eh, respetar su condición de pareja, no importa el claro. sexo sí. que tenga. Y, y Simplemente es Ángel, eso.
Angélica, y yo le diría que a ese terapeuta que tiene problemas para atender a una pareja de homosexuales, Hay que hacerle terapia. que se haga revisar Vaya también terapia, un claro. poco, ¿no? Hay que Claro. hacerle terapia. Yo Pedro es tengo inquisitivo. en mi casa tengo muchas fotos históricas y una que tengo es de dos hombres negros metiendo en un hospital a un nazi al que le acaban de dar una paliza y ellos lo están llevando al hospital a que lo curen, ¿no? O sea, como que no nos podemos permitir caer en el error. Yo Claro. tengo mi ideología, tengo mi forma de entender, pero como terapeuta soy una persona absolutamente abierta a todo, absolutamente a todo. Tengo mi moral, tengo mi forma de entender, pero esa me la guardo para mí y Claro, me a la mis reservo. pacientes, Claro. claro, y a mis pacientes, a todos. No, vamos, ya os digo, es la única vez que me he visto un poquito en una tesitura es con aquel sacerdote que me vino Claro. vacilando de su sexualidad, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, lo acabé atendiendo. Me da igual y nos tiene que dar igual a todos. Y tenemos que superar eso porque en ese momento el objetivo es la persona que tenemos frente a nosotros y tenemos que reservar nuestros valores y nuestros... Ahora, si de verdad influye en que lo que tú vas a hacer no lo puedas hacer bien porque te sientes tan incómodo que no vas a ser capaz, remítelo. Prefiere. Claro, Evidente. Remítelo. Evidente. Yo se Claro, lo de ahí. mando a un compañero o a otra compañera, o me lo mandan a mí que yo lo atiendo, no pasa nada. Excelente. Deja tus datos, Angélica. De ahí es la aceptación como todo buen profesional de la salud, que debo aceptar hasta dónde llegan mis límites, hasta dónde llego Así yo, es. qué tanto puedo yo ofrecerle al Así paciente es. para su mejora, y si se Claro. me presenta alguna dificultad, reconocer que no Ujú. soy el idóneo para este caso y pues buscar a Claro. los profesionales, que aquí muy Claro. bien los tenemos. Creo que una preguntilla más, ya que estamos cerca del final, menciona a Gabriel Medianero, si a consulta llega una persona diciendo, estoy teniendo problemas con mi sexualidad, ¿cómo el terapeuta debe abordar la situación? ¿Qué preguntas se le debe hacer y qué no se le debe hacer? Yo creo que primero habría que Ah, preguntarle a qué te refieres, porque eso es un tema muy amplio. Sí, Puede ser que la persona diga, por ejemplo, si es un hombre y te dice, mira, tengo problemas para tener erecciones o La las pierdo, disfunción eréctil. y vale, te empieza a contar y tal. Pero también puede ser que diga, es que yo siempre pensé que me gustaban las mujeres y ahora resulta que hay este hombre que me empieza a llamar mucho, mucho la atención y estoy un poco confundido, no sé cómo sentirme al respecto. Eso es otra cosa, otra dimensión completamente. Entonces yo creo que primero hay que aclarar un poco a qué se refiere. Y luego de eso, eh, echar mano uno de lo que uno tiene que ya saber por responsabilidad profesional, para determinar si lo que él te está trayendo es objetivamente un problema o si es algo que a lo mejor él, por su visión, por su cultura, por lo que ha aprendido, considera que es un problema, pero a lo mejor toca hacer un poquito de psicoeducación y abrir otra vez ese espacio de, Claro. bueno, cuéntame a ver qué hace que tú te sientas tan mal con esta situación. ¿Sí ves? Y por ahí uno se encamina. Lo importante, yo siempre ando diciendo, la gente que me sigue en redes sociales lo sabe, yo siempre ando diciendo que el vínculo cura, no porque sea mágico, sino porque en psicoterapia no importa tanto la técnica que tú hagas, lo que importa en realidad es el vínculo terapéutico que tú estableces con la persona y sobre eso está montado todo lo demás. Así Porque es. de eso implica que la persona, de eso depende que la persona pueda confiar en ti, pueda decirte cómo se está sintiendo contigo incluso y que te diga, mira, no me gustó que dijeras tal cosa o me siento intimidado o me siento culpable o me está juzgando o lo que sea. Si uno logra abrir ese espacio, preguntar, cuéntame cómo es para ti, y además interesarse genuinamente, no por técnica, sino genuinamente, si uno se interesa y uno dice, cuéntame, me voy a sentar aquí a escuchar y a tratar de entender, eso hace un vínculo que ayuda muchísimo terapéuticamente a la otra persona. Porque solo con explicarte, a veces uno ni siquiera tiene que decir nada. La otra persona solo con explicar, Angélica no me deja mentir, solo con explicarte, utiliza el lenguaje, organiza su pensamiento, se da cuenta de cosas. Y yo he tenido pacientes que me dicen,
Oye, muchas gracias. Nunca lo Y que había tú no le has pensado. Y dicho yo no nada. abrí la boca. Es Excelente. cierto. Dije, ok, Y en de una o dos nada. consultas la cosa se soluciona porque es que no había tanto problema, había era como una Vale. idea confusa, es verdad. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Lo del vínculo es absolutamente importante. Son los grandes placeres Totalmente. de poder trabajar estos temas, pues que Esto es lo con mejor. tan poco se resuelve. Excelente. Yo creo que esta pregunta me gustó mucho para ver si puede ser la última. Dice Karen Ramos, ¿se debería introducir la materia de educación sexual per se o educación en salud? ¿Qué opinan? En todos lados. En Yo las echo dos. de menos la historia sexual. En la historia no hubo solo guerras, hubo mucho sexo. La mitad de las guerras fueron producto de una infidelidad, de un deseo desaforado De y una terminaron en guerras. traición. Nunca nos contaron la historia del sexo. Os recomiendo, hay un libro por ahí que está en castellano, que es Grandes polvos de la historia, que como su nombre indica, parece Lo voy a divertido, pero apuntar, no está bueno. son las relaciones que provocaron guerras y atentados y demás, ¿no? Entonces, la sexualidad se tendría que meter en todo, en matemáticas. En vez de contar metros de telas, oye, ¿por qué no utilizamos, fulanito se compra 6 condones y le cuestan a 3,25? ¿Por qué Mira, no? Hombre, pues cabe, la claro. sexualidad hay que meterla en todos lados para normalizarla. Si la dedicamos a una única materia, ya la estamos encerrando otra vez en algo que no es, para nada. Sí, fíjate que es muy curioso porque cuando la gente, esa pregunta justo que pregunta si educación sexual o educación en Educación en salud, salud. sí, definitivamente hay que haber algo de educación en salud, solo que cuando se habla de sexualidad, muchas veces se habla que si las partes del cuerpo se le echan la culpa y la vergüenza, como dice Angélica, y además se habla de infecciones de transmisión sexual. Sí. Esta cosa terrible que te puede pasar si tú echas mano de tu sexualidad. Entonces es como, espérame, pero es que la sexualidad se queda esa idea de que enferma, de que es malo, de que hay un castigo, de que hay algo terrible que te va a pasar si tú Pecaminoso. ejerces. Claro. Y no es así, no es así. Necesitamos quitarle esa idea a la gente. Y en ese sentido, yo lo haría como educación sexual, solo que la sexualidad es parte de la salud y de la salud psicológica, o sea, de la Claro. salud vincular, de la salud. Entonces, no es solamente hablar de ITS y hablar de VIH y hablar de estas cosas, sino, bueno, hablemos de cómo uno se quiere y quiere al otro, se rechaza, te va a doler, mira estas Se cosas, le las puede cambiar de dinámicas. pronto como un nombre, ¿no? Tendría que ser como educación en sexualidad y relaciones Relaciones sanas. humanas. Uy, relaciones, algo así, Claro. ¿viste? Nos salió. Sí, Vamos a escribir Mira, el libro. claro. algo que lleve directo a lo que queremos expresar, que no nos Sí. guiemos por las otras corrientes que de repente lo que hacen es eso, desviarnos y no tocamos el tema principal, que lo queremos llevar es hablar de la sexualidad, pero de una manera plena, de un tema de psicoeducación de verdad, de primera, que se dé completo. Y pues nada, yo estoy Hay más súper preguntas. complacida. Seguimos, No, ¿no? ya, Ya, yo creo ya, que ya Seguimos, vamos. ya seguimos. llegamos a nuestro Ya, ok. tiempo final. Definitivamente les quiero agradecer muchísimo el poder haber aceptado la invitación, el poder estar aquí y también a los chicos de la asociación, el poder haberme invitado a mí para compartir con ustedes. Definitivamente me llevo mucho conocimiento aquí del tema de sexualidad y de todo un poco, porque aquí hablamos de todo un poco y que la psicoeducación es lo más importante en todos estos temas. Les agradezco a cada uno de los que están aquí y pues sin más me quedo con el tema de la comunicación, que es tan importante, tema principal, que siempre se habla de la comunicación, siempre lo vemos, Transversal. sí, total, hablamos de problemas de un tipo, la comunicación, hablamos de otro, la comunicación, en todos lados lleva la comunicación y el entender con quién estoy hablando, independientemente de su orientación sexual. Estamos hablando con una persona, Un ser. alguien que está buscando nuestra ayuda y que lo que debemos hacer es darle la ayuda necesaria y reconocer hasta cuándo voy a ayudarlo, hasta cuándo no puedo ayudarlo y saber decir, mira, yo te voy a recomendar a este colega mío que es excelente con ese tema. Definitivamente aquí tenemos al psicólogo Álvaro Gómez, que
donde yo encuentro un amigo que me pregunte de este tema y eso, yo es que, mira, conozco un Ándale. profesional así en Panamá que te va a caer de Ah. anillo el dedo. Pero podemos conectarnos a través Claro. de WhatsApp, Claro, desde Colombia, por desde supuesto. España, o sea, no hay Yo ningún veo, problema. Las yo grandes veo mucho. ventajas de hoy en día. Dejen sus Verdad. datos, claro. Claro, Sí, yo sí. veo, ¿no? yo veo mucho personal de casi Así todos es. los países americanos, vamos, de norte a sur, de habla hispana, porque fuera de ese idioma no me llego bien, no soy capaz de llegar a más, pero veo muchísima gente. No, pero Claro. yo quería apuntar una última cosa, la comunicación es muy importante, pero por favor, dejen de hacerlo por escrito, por WhatsApp y de usar emoticonos. Exactamente. Vamos a hacerlo de manera personal. Mira, Correcto. hay cosas. El castellano tiene 360.000 palabras. Ya podemos hablar, ¿eh? Ya podemos hablar. Mira, yo justamente es que, wow, es que le has dado en el clavo. Y eso es, yo por todas las semanas, por lo menos una vez, a alguien le digo eso. Ujú. Este tema de tener conversaciones importantes escribiéndose por el teléfono no funciona ahí. Todo se malinterpreta, la gente asume cosas, las emoticones no expresan lo que tú quieres expresar. Entendemos que estamos en pandemia, a lo mejor no podemos ir a vernos físicamente, pero podemos abrir una podemos videollamada hacer y una llamada, conversar. claro. Podemos Claro. hablar por teléfono y decirnos y escucharnos el tono de voz y decir, mira, lo Así que yo es. quise decir fue tal cosa. Ok, vale. Y de ahí podemos partir. De verdad, eso es buenísimo, Pedro. Pero claro que sí, Primordial. estoy totalmente de acuerdo. Bueno, sin Muy bien. más, Pues si un quieren verdadero pasar sus placer. datos, un verdadero placer a todos. Bueno, mis datos los encontráis en internet, Pedro Villegas Suárez, y me encontráis inmediatamente, vamos. Y imagino que con vosotros. Álvaro y Angélica, ha sido un verdadero placer. Igualmente, Igual, Pedro, igualmente. Nos veremos Pedro, en algún foro. divino el conversatorio, Álvaro. Me Venga. encantó conocerte. Seguimos en comunicación. Igual. Gracias, Muy bien. Angélica, excelente. igual. Muchas gracias. Rusia, te voy a decir algo. Sí. Tú me puedes mandar esas preguntas que están en el chat, porque yo siempre estoy alimentando redes y contestando preguntas. Así que si tú me las mandas, yo puedo hacer videos para soltarlos. Yo estoy en YouTube y estoy en Instagram, así Excelente. que me puedes Quedaron seguir. varias sin responder, así que está Yo súper, puedo súper. contestar. Las que sean de mi área las podemos me hacer. sumo. También Venga. puedo responder las que sean de mi área, porque Claro. pues aquí el experto Álvaro en muchísimas cosas. Pero sí sería muy bueno para poder dar respuestas a la gente que Claro. se quedó con la preguntita ahí fuerita, pendiente. Y Muy bien. Listo. Gracias. Bueno, Pues, gracias. Chao, gracias Gracias a a chao. todos. ustedes, de verdad. Gracias. Besos y mucho placer. Five.